Cuando el toro se alza entre las sombras del desacato, no ruge como el león ni chispea como el rayo de Aries, se yergue, inmenso, silencioso, con la calma tectónica de quien sabe que la fuerza verdadera no necesita anunciarse. Mando a callar con clase, dice Tauro, no desde el grito sino desde la solidez de su presencia, como una montaña que con solo estar impone respeto. El arte taurino del silencio no se suplica ni se exige, se establece. Tauro es regido por Venus, planeta de la belleza, la armonía y el valor tangible. Por eso, cuando manda a callar, lo hace como si estuviera enderezando un cuadro torcido en una galería de arte. No hay violencia ni urgencia, solo una precisión estética que ajusta la atmósfera a su antojo. Donde otros pierden el control, Tauro lo recupera con una mirada que vale 1000 palabras. Y si debe pronunciarse, cada sílaba es cincelada con la elegancia de quien no discute, sentencia. El poder de Tauro radica en su presencia inamovible. No interrumpe para imponerse, espera que el ruido se desgaste por su propio peso. Entonces habla, y cuando lo hace, el mundo escucha. Su voz no es estruendosa, pero tiene el peso de una campana que vibra hasta los huesos. No necesita elevar el tono, porque cuando Tauro habla para silenciar, lo hace desde la certeza invulnerable de su verdad. Hay algo en su forma de estar que lo dice todo, esto ya no merece seguir siendo dicho. El arte de callar con clase no es solo cuestión de palabras, sino de atmósfera. Tauro lo sabe. Por eso ajusta el ambiente, cruza los brazos con la elegancia que solo da la seguridad interior, y deja que el silencio se convierta en una respuesta en sí mismo. Puede alzar una ceja, girar lentamente la cabeza, tomar un sorbo de su bebida favorita y mirar como quien contempla una molestia pasajera. Esa es su declaración: no responderé al caos, lo absorbo y lo disuelvo en mi paz. Tauro no busca la confrontación, pero no la rehúye si se le empuja a ella. En esos casos, su mandar a callar se vuelve un acto ritual. Puede clavar la mirada, firme, estable, sin ira ni juicio, solo una firme negativa a permitir que la energía del otro altere su centro. Sus palabras, si llegan, serán pocas, pulidas, elegidas con la paciencia de quien conoce el valor de cada una. Eso no es necesario, ya fue suficiente, no continúes, y el tono no deja lugar a dudas. No es amenaza, es cierre. Y si la situación lo requiere, Tauro puede ser demoledor sin perder la compostura. Porque lo que algunos interpretan como terquedad, en realidad es temple. Cuando decide que algo no debe seguir, no hay embestida, hay muralla. No empuja, bloquea. No grita, delimita. Y lo hace con esa majestad tranquila de quien ha aprendido a proteger su paz como un tesoro innegociable. Calla al otro no para dominarlo, sino para preservar la armonía del entorno, porque sabe que no todo merece ser dicho ni oído. Incluso su silencio puede ser elocuente. En medio del bullicio, Tauro se recoge en sí mismo, se instala como una roca sagrada en medio de un río tempestuoso. El torrente de palabras choca contra él y pierde fuerza. Y es entonces cuando se vuelve evidente, quien sabe callar con clase no es el que impone su voz, sino el que enseña con su presencia que el ruido está de más. La dignidad taurina no se negocia, y su paciencia no es sumisión, sino prueba de su maestría. Pero cuando esa paciencia se agota, lo que sigue es un cierre hermético, elegante e irrevocable. Puede bastar un gracias dicho con la cadencia exacta, o un no insistas que no necesita énfasis. El otro lo entiende, ha llegado el final de su espacio de palabra. Tauro ha hablado. O no. Pero en ambos casos, el mensaje es claro. Así manda a callar Tauro, con elegancia que brota de la tierra misma, con autoridad que no pide permiso, con una firmeza que no humilla pero tampoco da marcha atrás. No necesita convencer, solo expresar lo justo. Lo hace desde el arte de la contención, desde el poder de quien tiene dominio sobre sí mismo. Y en ese dominio, en ese límite que no se cruza, se encuentra la verdadera clase. Donde otros pierden energía en demostrar fuerza, Tauro la concentra en sostener la suya. Y al hacerlo, enseña que el silencio puede ser la respuesta más poderosa, que la clase no está en adornar las palabras sino en saber cuándo no decirlas. Así, con la calma de los que no tiemblan, con la seguridad de los que no compiten, con la nobleza de los que no bajan su vibración por nadie, Tauro ordena el silencio como quien restablece el orden natural de las cosas. Y en ese acto, simple y definitivo, se hace respetar. Tauro no es solo un signo de tierra, es la tierra misma en su expresión más plena,
fértil, contundente y contenida. Es el valle que resiste la tormenta, el roble que no se doblega al viento, el ritmo constante del corazón que late sin pausa. En el arte de mandar a callar con clase, hay una dimensión aún más profunda que surge de su relación con la estabilidad emocional, el autocontrol y el arte del desapego sereno. Tauro no se precipita, no reacciona al primer estímulo. Contempla, evalúa, espera. Y en esa espera, construye el momento exacto en el que su palabra, su gesto o incluso su silencio se vuelve irreversible y definitivo. Este signo tiene una conexión ancestral con la sacralidad del tiempo. Por eso no desperdicia energía en discusiones vacías ni se deja arrastrar por el vértigo de lo inmediato. Tauro sabe que hay fuerzas que se disipan solas, que algunas voces solo buscan alimentarse del conflicto, y que no todo merece una respuesta. En su andar firme, en su aliento pausado, reside un tipo de sabiduría antigua, la de saber que muchas veces quien se domina a sí mismo ya ha vencido. Tauro también es guardián del espacio propio. Su dominio venusino no solo lo dota de buen gusto y sentido estético, sino de una sensibilidad para proteger la belleza interior. Cuando alguien invade ese santuario con palabras vanas, agresiones o desarmonías, la reacción taurina no será volcánica ni dramática. Será estructural. El toro construirá un muro invisible, una frontera sagrada donde el ruido queda del otro lado. No lo hará desde el enojo, sino desde la convicción profunda de que su paz no está en oferta. En su capacidad para mandar a callar con clase hay también un profundo respeto por el valor de la palabra. Tauro no es amante del verbo por el verbo mismo, sino que entiende que cada palabra es una semilla. Y así como un jardinero no siembra en terreno estéril, él no dialoga con quien no tiene tierra fértil para la escucha. Mandar a callar, para Tauro, es un acto de justicia energética, basta de sembrar donde no crecerá nada. Basta de regar lo que no quiere florecer. Es el momento de guardar el agua, cuidar el terreno y esperar una mejor temporada. Este signo también tiene una relación visceral con los límites. Esos límites no son impuestos para herir, sino para conservar. Tauro conoce el valor del silencio como forma de nutrición. Cuando corta una conversación o impone un final, no lo hace para castigar, sino para preservar la armonía que necesita para continuar construyendo su camino. Su clase no viene de un protocolo aprendido, sino de una lealtad consigo mismo. Y cuando esa lealtad está en juego, Tauro se convierte en una fuerza imperturbable, un recordatorio viviente de que nadie tiene derecho a invadir tu paz sin tu consentimiento. Hay también en Tauro una memoria emocional que no olvida fácilmente. Esa memoria, lejos de ser rencorosa, es protectora. Sabe que palabras fueron lanzadas con veneno, que miradas no fueron sinceras, que tonos rompieron la música del respeto. Así, cuando manda a callar, no lo hace solo por ese momento, sino como acto final de una cadena de silencios que ha venido almacenando. Su clase está en no explotar, en no vengarse, en no humillar. Su clase es clausura. Es puerta cerrada sin estrépito. Es el eco de algo que ya no volverá a hablarse. La tierra taurina también tiene su costado épico. Porque resistir sin perder la compostura es una forma de heroísmo. Mandar a callar sin gritar, sin herir, sin sobreactuar, requiere una fuerza que no se enseña, se encarna. Es la fuerza de quien ha cultivado su valor interior, de quien se planta como columna de mármol en medio de una sala donde todo tiembla. Es la manifestación sutil de un alma que ha comprendido que la energía se cuida, se enfoca y se eleva. Y que quien no merece tu voz, tampoco merece tu tensión. Tauro no busca ser entendido cuando manda a callar. No suplica comprensión, no redacta justificativos. Su autoridad es tácita. Su clase es no necesitar aprobación. Su presencia dice más que cualquier explicación. Es el tipo de energía que enseña sin pretender hacerlo, que reordena sin imponer, que domina sin controlar. En su manera de imponer el silencio hay una enseñanza mayor: cuando tu interior es sólido, el mundo exterior no tiene por qué desestabilizarte. Además, hay una nobleza subterránea en este signo que lo impulsa a proteger a otros del desgaste verbal. Muchas veces, el silencio que impone no es solo por él, sino por los que lo rodean. Manda a callar como quien apaga una alarma que ya ha sonado demasiado tiempo. Lo hace como servicio, como contención, como eje de un entorno que necesita volver a su eje. No siempre es comprendido, pero siempre es necesario. En su camino evolutivo, Tauro representa la maestría del sostén, la firmeza sin violencia,
la elegancia sin artificios. Por eso, cuando se manifiesta a través del acto de callar lo innecesario, lo vulgar o lo hiriente, no solo protege su terreno, eleva la vibración del momento. Enseña, sin sermón, que hay otra forma de imponerse. Una forma que nace del centro, que se apoya en la verdad personal y que tiene la dignidad de no pedir permiso para ser respetada. Así camina Tauro, sin prisa, sin dobleces, con la mirada limpia y la determinación que solo pueden hacer de la conexión con lo esencial. Y cuando el mundo se agita en gritos, provocaciones o excesos, su alma terrenal responde con la mejor de sus armas, la pausa. Y en esa pausa, donde el caos no tiene lugar, impone su clase sin esfuerzo. Porque para Tauro, mandar a callar no es un acto de poder. Es un acto de amor propio. En la profundidad telúrica de Tauro se esconde una conexión ancestral con el ritmo de la naturaleza, con sus ciclos, con su sabiduría pausada y con su firmeza indomable. Desde esa raíz poderosa nace una forma de autoridad que no se proclama con discursos ni con gestos altisonantes, sino que se manifiesta como lo hacen las estaciones, inevitablemente. Mandar a callar con clase, desde la energía taurina, es más que una reacción puntual. Es una expresión coherente con una filosofía de vida que valora la paz como un recurso sagrado y la energía como un patrimonio no negociable. Tauro posee una cualidad única en su esencia zodiacal, la de sostener. Y sostener no es simplemente resistir. Es conservar el equilibrio en medio del caos, mantener la dirección cuando todos giran, preservar lo esencial mientras lo trivial colapsa. Por eso, cuando pone límites al ruido ajeno, lo hace desde ese lugar de conciencia que sabe discernir entre lo que edifica y lo que erosiona. No se trata de una cuestión de ego ni de protagonismo, sino de protección de su espacio vital. Donde otros buscan ser escuchados para sentirse validados, Tauro busca el silencio para reencontrarse con su centro. En el plano más profundo, Tauro es un signo que responde al magnetismo de la Tierra, a la alquimia del cuerpo y a la intuición de lo tangible. Percibe el ambiente a través de la vibración, detecta cuando algo rompe la armonía natural del entorno, y actúa con precisión quirúrgica. A veces lo hace con un simple cambio de postura, con una quietud que desarma. Otras, con una palabra que no es una frase, sino un ancla. Hay en su manera de callar a otros una dimensión casi ritual, como si, al detener la palabra innecesaria, estuviera purificando el aire, restaurando la frecuencia correcta. Tauro encarna la energía de la firmeza silenciosa, de los guardianes invisibles del equilibrio. A menudo no necesita decir que algo le molesta. Basta su gesto, su modo de desaparecer emocionalmente del conflicto, su forma de retraer su calidez habitual como quien cierra las puertas de un templo profanado. Este acto no es desprecio, es sabiduría. El toro no confronta por deporte, selecciona sus batallas con la paciencia de quien ha labrado su terreno centímetro a centímetro. Cuando pone fin a un discurso ajeno, lo hace porque ha llegado el momento en que continuar sería una falta de respeto hacia sí mismo. El signo de Tauro también está profundamente vinculado con el cuerpo y los sentidos. No es raro que cuando el ruido externo desborda lo tolerable, la incomodidad taurina se manifieste físicamente. Pero en vez de explotar, transita esa incomodidad hasta encontrar la manera más elegante de transformarla. Puede cambiar de entorno, apagar su atención, cruzar un umbral invisible. Todo esto forma parte del arte sutil de cerrar el paso a lo que no vibra con su frecuencia. Y lo hace sin estridencia porque sabe que la verdadera fuerza no está en imponerse, sino en mantenerse. El símbolo del toro encierra no solo potencia y fuerza, sino una enorme nobleza. Un toro no embiste sin razón. Observa, espera, calibra. Solo actúa cuando ha sido llevado al límite, y aun entonces, lo hace con una precisión que asombra. Esta cualidad se traduce también en su manera de silenciar el ruido, con una mezcla de contención emocional y fuerza moral que no se aprende en libros, sino que se cultiva a través de la experiencia y el respeto profundo por uno mismo. Tauro no busca ganar discusiones. Busca mantener la integridad de su energía. Y por eso, cuando calla al otro, no lo hace para tener razón, sino para preservar un orden interior que ha costado mucho construir. Ese silencio que impone no es vacío, es densidad. Es una presencia que se expande y cubre el terreno como una bruma templada. Quien lo siente, entiende que ha llegado la hora del respeto. No porque Tauro lo imponga con violencia, sino porque el alma reconoce la vibración de una frontera que no puede cruzarse sin consecuencia. En la mitología,
Muchas de las representaciones taurinas están ligadas a deidades de la tierra, a símbolos de fertilidad, fuerza creadora y estabilidad. Esta conexión arquetípica revela otro matiz de su poder para mandar a callar, lo hace como un acto de preservación del terreno fértil, como quien impide que las malas hierbas arruinen el campo. En un mundo donde la palabra a veces se prostituye, se desperdicia, se banaliza, Tauro se convierte en guardián de su valor. No todo debe decirse. No todo debe ser escuchado. Y ese discernimiento es una forma de sabiduría. El arte de silenciar sin violencia, de imponer respeto sin crueldad, de marcar límites sin resentimiento, es una alquimia que pocos dominan. Tauro lo hace porque ha nacido con el don de lo esencial. Su clase, en este sentido, no es una construcción social, es una cualidad innata. No busca impactar, solo ser auténtico. Y en esa autenticidad, hay una elegancia que no puede fingirse. Cuando decide que ha sido suficiente, cuando corta el hilo de una conversación nociva, no necesita argumentos. Su presencia es el argumento. Mandar a callar con clase, desde la mirada taurina, no es censura ni imposición. Es una restauración del orden natural. Es la voz serena que recuerda que el respeto no se exige, se inspira. Es la sabiduría del silencio fértil, el que germina futuro, el que evita la erosión. Es el poder de quien sabe que a veces la mayor revolución es guardar silencio y seguir firme, mientras todo lo demás se dispersa. En esa quietud firme, en ese equilibrio inquebrantable, vive la épica taurina, la del que no se rinde, la del que no baja su vibración, la del que, al callar al otro, está en realidad honrándose a sí mismo. Desde una mirada más profunda del arquetipo taurino, se revela que el acto de mandar a callar con clase no solo nace del respeto por el silencio, sino también de una relación sacralizada con el valor del tiempo. Tauro, como signo fijo de tierra, no se precipita, no se dispersa, no permite que el momento lo consuma. Tiene una conciencia aguda de la hora como punto sagrado en el que se siembra el destino. Así, cada conversación, cada palabra que deja entrar, cada intercambio que permite, está cuidadosamente elegido porque sabe que el tiempo que entrega no vuelve. Por eso, cuando alguien rompe ese pacto de respeto, cuando el diálogo degenera en ruido, en toxicidad, en irrelevancia o en agresión, Tauro detiene el flujo con una clase que nace de la comprensión del valor de lo irreversible. Mandar a callar, en su caso, es proteger el presente como un acto de soberanía. Esta soberanía, que muchos malinterpretan como obstinación o frialdad, es en realidad un escudo cuidadosamente construido con años de madurez emocional. Tauro es paciente, pero su paciencia tiene límites claros, y esos límites no los comunica desde el caos, sino desde la estructura. Manda a callar como quien cierra un libro cuyas páginas dejaron de nutrir. Como quien se levanta de una mesa sin necesidad de hacer ruido con la silla. No busca herir, busca sanar. Sanar la dispersión, la pérdida de foco, la ofensa sutil, el exceso innecesario. Y lo hace desde una conciencia corporal y espiritual que pocas veces se nombra, pero que rige todo su accionar. Tauro no se define por lo que dice, sino por lo que elige no decir. Ahí reside gran parte de su poder silencioso. No reacciona, responde. Y cuando considera que ni siquiera vale la pena responder, decide no entregarse al gasto. Porque sabe que hay energías que no merecen ni el eco de su voz. En ese gesto, que a otros puede parecer simple, hay una profunda declaración de principios. Su clase consiste en no exponer lo sagrado a lo vulgar, en no rebajarse al nivel de lo que no está alineado con su verdad. La conexión de Tauro con la naturaleza le da una fortaleza que no necesita exhibirse. Así como un árbol no se jacta de su firmeza, el toro no necesita declarar su poder. Solo lo ejerce cuando es necesario. Y cuando lo hace, no hay gritos, ni gesticulaciones, ni amenazas. Hay hechos. Hay cortes limpios. Hay pausas cargadas de significado. Hay decisiones que no se discuten. El silencio de Tauro, cuando manda a callar, es un puente que se levanta para que el otro no lo cruce más. No hay odio, hay decisión. No hay drama, hay claridad. Tauro, además, vive su energía desde la sensualidad, desde la conexión con el cuerpo, desde el placer de la paz. Y por eso, cuando algo perturba esa armonía sensorial y emocional, no lo tolera. Pero no lo enfrenta con guerra, lo aísla. Porque su alma necesita belleza, necesita orden, necesita una frecuencia vibracional que respete su esencia.
Por eso, su forma de callar al otro no solo es estratégica, es instintiva. Es como cerrar la ventana ante un viento helado que amenaza con apagar la vela del hogar. Lo hace sin culpa, porque sabe que proteger la llama interior es prioridad absoluta. En la rueda zodiacal, Tauro sucede a Aries. Donde Aries inicia y arremete, Tauro establece, estabiliza, conserva. Esa continuidad astrológica explica también por qué Tauro prefiere consolidar antes que confrontar. Pero no confundirse, esa elección por la paz no es debilidad. Es una fuerza que ha elegido la altura en vez del terreno pantanoso. Cuando alguien traspasa el límite del respeto y la dignidad, Tauro no lanza una guerra, alza su estatura. Y desde esa altura, manda a callar con una dignidad que convierte su acto en enseñanza. No necesita leccionar. Su gesto educa. En momentos donde las palabras abundan y el ruido gana terreno, la actitud taurina se convierte en una forma de liderazgo emocional. Porque mostrar templanza, autocontrol y la elegancia de cortar lo innecesario sin alboroto es un arte. Es una revolución tranquila. Es la valentía de no caer en provocaciones, de no ceder a la necesidad de explicarse ante quien no escucha, de no permitir que la energía ajena dicte el pulso del alma propia. Tauro enseña que una mirada firme puede tener más impacto que 1000 palabras, y que el silencio, cuando se emite desde la seguridad interior, es inviolable. Otra dimensión poco explorada de este signo es su relación con la lealtad. Tauro es ferozmente leal a lo que ama, y esto incluye su propio bienestar. Por eso, aunque a veces tolere más de lo que debería, cuando decide mandar a callar, lo hace no desde el orgullo, sino desde la fidelidad hacia su esencia. No traicionará su paz por sostener lo insostenible. No prolongará lo que ya ha muerto. Y no permitirá que se profane su serenidad con palabras que desgastan. Su silencio no es venganza, es retorno. Es volver a casa. Es cerrar la puerta para que adentro vuelva a respirarse la calma. Tauro no necesita ser entendido cuando impone un límite. Porque su límite no busca explicación, busca cumplimiento. Si lo comunica, lo hace con una calma que estremece. Si no lo comunica, lo hace evidente con su ausencia, con su distancia, con la ausencia de su calor habitual. No hay odio, pero ya no hay acceso. Y en ese corte limpio, sin rencor, sin escándalo, sin teatro, radica su poder más absoluto. El de quien no grita para hacerse respetar, porque ya se respeta tanto que no tolerará que otros no lo hagan. Y finalmente, está el legado que deja Tauro con su actitud. En un mundo donde muchos gritan para dominar, atropellan para ganar espacio o sobreactúan para llamar la atención, el signo del Toro muestra otra forma de ser fuerte. Una que no necesita ruido. Una que no se justifica. Una que, cuando calla al otro, está en realidad hablándole al mundo. Le dice que la dignidad no se discute. Que la energía no se malgasta. Que la clase no se finge. Y que el poder más real es el que no necesita ser exhibido, porque es tan profundo que se siente, se intuye y se respeta sin necesidad de explicación. Mandar a callar con clase, en clave taurina, implica comprender un principio fundamental que se inscribe en la arquitectura energética del signo, la vibración de la autosuficiencia emocional. Tauro no busca validación externa, no necesita aplausos para afirmar su postura ni recurre al ruido como demostración de poder. Su fortaleza es la raíz, el anclaje profundo con su valor interior, con la certeza de que no hay mayor afirmación de la identidad que la coherencia interna. Desde esta perspectiva, el acto de hacer callar a alguien se convierte en un ritual de afirmación personal, en una declaración silenciosa pero contundente de esto no me representa, esto no lo admito en mi campo vibracional. La astrología reconoce en Tauro el gobierno de Venus, y desde esa regencia nace una sensibilidad exquisita por lo bello, lo justo, lo armónico. Pero esta belleza no es solo estética, es también vibracional, ética, emocional. Cuando Tauro manda a callar, lo hace como un sacerdote del orden, como un guardián de la belleza sagrada que habita en la paz, en el equilibrio, en la palabra dicha con propósito y no con violencia. Rechaza la disonancia porque ha aprendido a sintonizar con su bienestar como frecuencia esencial. Su clase nace de no permitir que la distorsión lo arrastre. Manda a callar como quien afina un instrumento, no por capricho, sino por devoción a lo auténtico. El alma taurina también posee una sabiduría mineral, geológica, tectónica. No se perturba por cualquier movimiento superficial. Tolera, observa, registra. Pero cuando decide intervenir,
Cuando llega el momento de trazar la línea, esa línea es inamovible. Mandar a callar, entonces, no es una reacción pasajera, es un pronunciamiento irrevocable, un cierre de ciclo, un acto de soberanía que tiene la firmeza de las montañas. Y lo hace sin dramatismo, porque no necesita del impacto para ser efectivo. Su energía transmite una verdad tan sólida que la palabra innecesaria se disuelve sola frente a su contundencia silenciosa. Tauro es un signo que honra el valor de la pausa. En una sociedad obsesionada con la velocidad y la verborrea, la pausa se convierte en un gesto revolucionario. Por eso, cuando hace silencio para cortar el flujo de una conversación, está generando un espacio sagrado, un campo fértil donde el respeto vuelve a tener sentido. Su manera de callar al otro tiene un peso simbólico que recuerda al de la tierra que no responde al grito, pero lo absorbe, lo transmuta, lo convierte en compost. Ese proceso alquímico es invisible, pero profundo. Es el poder de quien no necesita confrontar para transformar. Desde una perspectiva astrológica más elevada, Tauro representa el segundo estadio del alma encarnada, la construcción del valor personal. No es casual que esta construcción incluya la capacidad de protegerse. Y protegerse, muchas veces, significa silenciar al entorno para escuchar lo propio. El acto de mandar a callar, lejos de ser un ejercicio de poder sobre el otro, se convierte en un regreso a uno mismo. Y cuando Tauro lo ejerce con clase, lo hace desde una compasión firme, desde un amor que no se doblega ni se sacrifica innecesariamente. Es amor propio convertido en frontera. En el linaje arquetípico de los signos, Tauro es el constructor, el que edifica con paciencia lo duradero. Para edificar, necesita tierra limpia, cimientos sólidos, entorno estable. Las palabras que contaminan, los discursos que dividen, los ruidos que erosionan, no tienen cabida en su mundo. Mandar a callar, por tanto, es también limpiar el terreno, despejar la obra, cuidar la visión. Y lo hace sin estruendo, porque su autoridad se manifiesta en actos y no en demostraciones. El respeto que impone es el de quien se respeta tanto que no permite ser arrastrado por la turbulencia ajena. La clase taurina al silenciar no está en lo que dice, sino en lo que no permite que lo toque. Esa selectividad no es arrogancia, es inteligencia emocional. Es sabiduría antigua. Es una intuición conectada con siglos de saber telúrico, con una memoria colectiva que reconoce cuando la palabra pierde su sentido y cuando el silencio empieza a ser medicina. Porque Tauro sabe que, en ocasiones, la mejor manera de dignificar la palabra es preservarla del desgaste. Y para eso, hay que saber callar. Y hacer callar. Otra dimensión sutil, pero esencial, es que Tauro guarda una fidelidad a sus valores tan profunda, que cuando manda a callar, no lo hace solo por comodidad o defensa, sino porque algo ha tocado el núcleo de lo que considera inviolable. Es el guardián de lo valioso, no solo material, sino simbólico. El respeto, la lealtad, la estabilidad, la coherencia. Cuando uno de estos pilares se ve amenazado por la palabra ajena, el instinto taurino se activa. Y no responde con agresión, sino con contundencia elegante. Puede bastar una mirada, una retirada silenciosa, un cambio de tono o una presencia que se vuelve inquebrantable. Es ahí donde se manifiesta el verdadero poder, cuando ni siquiera se necesita alzar la voz para restaurar el orden. El viaje épico de Tauro no es hacia afuera, es hacia adentro. Por eso, su forma de hacer callar también refleja una victoria interna. No busca dominar al otro, sino proteger su templo. Y eso lo convierte en un signo profundamente inspirador. Enseña que la fuerza no siempre grita, que la autoridad no necesita imponerse, que el respeto se construye desde la congruencia. Enseña que se puede ser firme sin ser cruel, claro sin ser hiriente, justo sin perder la belleza. El legado de quien manda a callar desde la energía taurina es el de quien se convierte en ejemplo. Es el que enseña sin predicar. El que transforma el entorno con su sola actitud. El que inspira con su coherencia silenciosa. Y en un mundo de ruido constante, de palabras vacías, de voces que se atropellan por ser escuchadas, Tauro se alza como un faro de integridad. Porque calla cuando otros gritan. Porque hace callar cuando otros insisten en perturbar. Porque su clase no es una postura, es una vibración. Y esa vibración, cuando se sostiene con firmeza y belleza, se convierte en una fuerza imparable que, sin necesidad de hablar, dice todo. Tauro, al ser un signo de tierra, fija y regido por Venus, es profundamente consciente del valor de la energía. No solo del dinero o lo material,
sino de la energía vital, de la emocional, de la espiritual. En ese entendimiento sutil y casi silencioso, Tauro percibe cuando una conversación drena, cuando una presencia desarmoniza, cuando una palabra amenaza la solidez de su centro interno. Y en ese instante, cuando detecta que el ruido se ha infiltrado en su templo interior, es capaz de realizar el acto más poderoso que alguien pueda ejercer, detener el flujo de la palabra que invade. Mandar a callar, para Tauro, es un acto de soberanía energética. Es blindar su campo, afirmar su territorio emocional, proteger la calidad de su vibración. A menudo se olvida que Tauro es un signo profundamente ritualista. No necesita grandes liturgias, pero en su día a día establece una liturgia de actos simples que le conectan con su centro, una taza servida con precisión, un objeto dispuesto con belleza, un silencio que encierra paz. Este sentido del ritual también se traslada a su forma de manejar el conflicto. No arremete. No responde con caos. Actúa desde una ceremonia interior que tiene como propósito restaurar la armonía. Mandar a callar desde este lugar no es solo frenar lo que daña, es purificar el aire, cortar con firmeza invisible lo que amenaza el orden del alma. Cada palabra no dicha, cada réplica contenida, cada gesto silencioso pero firme, es parte de ese ritual de restauración y protección. El signo del Toro es también el guardián de la constancia, y en esa constancia se forja una identidad que no necesita revalidación externa. Tauro no busca ganar discusiones, busca conservar la paz. No quiere tener razón, quiere estar bien. Y eso le permite tener una brújula interna muy fina que lo guía a no involucrarse en batallas que no le corresponden. Cuando decide mandar a callar, lo hace porque ha detectado que la palabra ajena no construye, sino que corroe. Y como constructor del zodiaco, Tauro no se involucra en dinámicas que destruyen. Prefiere soltar. Prefiere silenciar el caos con su sola firmeza. Prefiere enseñar, con su distancia, que no todo merece su presencia. La paciencia es uno de los tesoros más incomprendidos de este signo. Muchos la confunden con sumisión, con pasividad. Pero Tauro no es pasivo, es estratégico. Observa, analiza, espera el momento justo. Porque cuando actúa, lo hace desde una decisión tan clara que no hay vuelta atrás. Su paciencia es como la tierra que aguarda la semilla correcta. No actúa por impulso, actúa por certeza. Y esa certeza también rige el momento en que hace callar. No porque se sienta atacado, sino porque ya ha identificado que lo que escucha no merece más espacio. Ese tipo de decisión no se toma con ira, se toma con sabiduría. Es la sabiduría del que ha comprendido que su paz no es negociable. Hay una dimensión telúrica, antigua, casi chamánica en el poder de Tauro. Su conexión con lo ancestral le da un conocimiento instintivo de los ciclos, de los tiempos, de la cadencia correcta del vivir. Y desde esa conexión, sabe que hay momentos en que el silencio no solo es respuesta, es sanación. Mandar a callar, cuando lo hace, no es un gesto de control sino de preservación. Es como cerrar una compuerta para que no se inunde el jardín interno. Y lo hace con una nobleza que no necesita aplausos. Porque Tauro no necesita que lo entiendan. Le basta con saberse en paz consigo mismo. Le basta con saber que honró su verdad. El cuerpo es el templo de Tauro. Vive a través de los sentidos, se orienta en el mundo a través de la materia. Por eso, todo lo que afecta a su cuerpo, una palabra hiriente, una energía discordante, una presencia invasiva, se registra de forma visceral. No lo racionaliza, lo siente. Y por eso, cuando manda a callar, no lo hace como estrategia mental, sino como acto de autocuidado corporal y espiritual. Es su manera de mantener el espacio limpio, el cuerpo a salvo, la energía fluyendo. Y esa conexión con el cuerpo le da una ventaja incomparable, su autoridad no necesita justificarse, porque se manifiesta con una fuerza tangible, casi magnética. Se siente cuando entra a una habitación. Se siente cuando hace una pausa. Se siente cuando deja de hablar. La verdadera clase con la que Tauro manda a callar está en su capacidad de sostener el silencio como una espada. No como un castigo, sino como una línea firme que indica que hasta allí se ha permitido el cruce. Su estilo no necesita ser violento ni brusco. Puede ser incluso amable, pero no por eso menos definitivo. Porque su energía transmite un mensaje claro: si deseas estar en mi presencia, si deseas participar de mi energía, debes saber sostener el respeto, la armonía, la verdad.
y quien no lo comprende, queda fuera. No por exclusión, sino por consecuencia. Hay una fuerza ancestral que se despierta cuando Tauro actúa desde su centro. Es la fuerza de lo inevitable. Así como el día sucede a la noche, así como la estación florece tras el invierno, así es la determinación de este signo. Su no es no. Su silencio es cierre. Su retiro es definitivo. Y eso le da una clase imperturbable, una elegancia feroz que no necesita adornos. Porque lo verdaderamente noble no grita, se afirma. Lo verdaderamente sólido no amenaza, simplemente se mantiene. En el camino de quienes aprenden a poner límites sin perder la esencia, Tauro es guía. Es ejemplo. Es recordatorio vivo de que la firmeza no se contradice con la belleza, de que la fuerza no se opone al amor propio, de que la clase verdadera está en saber cuando una palabra más es demasiado y cuando el silencio basta para hacer temblar la tierra. Mandar a callar con clase, desde el alma taurina, es un arte sagrado. Y como todo arte sagrado, no se explica. Se encarna. Se respira. Se vive. Se honra. Hay un aspecto profundamente subestimado en la energía taurina cuando se habla de ejercer autoridad con elegancia, su conexión con la voz. Tauro rige la garganta, el cuello, las cuerdas vocales. Esta zona no solo le da una voz agradable, firme y serena, sino que simboliza una relación sagrada con la expresión verbal. Mandar a callar, entonces, tiene para este signo una resonancia más profunda que para cualquier otro. No es solo una cuestión de límites, es un acto de alineación vibracional. Tauro entiende intuitivamente que la voz, como instrumento, debe emplearse con respeto, y que el silencio impuesto con firmeza puede resonar con más fuerza que 1000 discursos. Cuando decide hacer callar a alguien, está afirmando su maestría sobre el sonido, su dominio sobre lo que merece ser expresado y lo que no. En este dominio sobre la palabra también vive una enorme sabiduría emocional. Tauro es muchas veces percibido como impasible, incluso frío, cuando en realidad su mundo emocional es tan profundo que solo puede permitirse exponerlo cuando el entorno ha demostrado ser seguro. Esta precaución le otorga una clase natural al momento de marcar límites. No se trata de soberbia, sino de protección consciente. Mandar a callar, entonces, se convierte en una manera de proteger no solo su calma, sino su integridad emocional. No porque tema la confrontación, sino porque sabe que hay un precio energético en cada intercambio. Sabe que lo que se dice no se desdice. Que la vibración de una frase queda flotando. Por eso decide cuando una conversación ya ha dicho lo que tenía que decir. Y cuando lo decide, lo hace con una fuerza que no necesita gritar. El símbolo del toro, asociado al signo, no es solo un animal de fuerza física. Es también símbolo de fertilidad, de nobleza, de majestuosidad. Mandar a callar desde esta conciencia es como una sacudida del suelo que hace temblar pero no destruye, que marca un antes y un después sin necesidad de derribar. Tauro impone respeto no desde el miedo, sino desde la estabilidad. Su presencia genera una energía que invita a la mesura. Es un faro de sobriedad en medio de la tempestad. Cuando alza su voz para frenar, o cuando simplemente retira su atención, está mostrando una realeza tranquila. La clase taurina no busca someter, busca conservar la armonía del reino que ha construido con paciencia. El paso del tiempo es otro aliado poderoso de Tauro. No es un signo que actúe con ligereza. Sus decisiones son productos de un proceso interno, largo y silencioso. Cuando decide hacer callar, cuando marca un límite, lo hace desde una acumulación de sensaciones, desde una maduración profunda. No es impulsivo. Y eso le da una contundencia que otros signos, más volátiles, no pueden replicar. No improvisa su autoridad, la cultiva. Y cuando la ejerce, el mundo lo percibe como inquebrantable. No porque lo diga, sino porque lo irradia. Tauro enseña, con su forma de mandar a callar, que el silencio puede ser tan digno como la palabra justa. Que la clase no está en la frase elegante, sino en la capacidad de sostener la compostura en medio del ruido. Que el poder auténtico no necesita espectáculo. Es una lección de sobriedad espiritual. Es la enseñanza de quien ha comprendido que no toda energía merece respuesta, y que saber cerrar una puerta con suavidad puede ser más imponente que estrellarla. También se manifiesta aquí la profunda relación de Tauro con los límites del cuerpo. Este signo conoce su ritmo. No tolera las prisas impuestas desde afuera.
Su forma de imponerse, al hacer callar, es también una declaración del derecho a vivir en su propio tempo. No le interesa complacer a quien atropella. Prefiere irse, desconectarse, dejar de nutrir con su atención lo que no respeta su cadencia. Y lo hace sin culpa, porque ha aprendido que cada vez que se traiciona en nombre de la diplomacia, su alma pierde una batalla. Mandar a callar, para él, es decirle sí a su propio cuerpo, a su sistema nervioso, a su necesidad de quietud. Existe además en Tauro una relación intrínseca con la memoria emocional. Este signo no olvida con facilidad. Cada palabra hiriente, cada tono violento, cada intromisión injustificada queda registrada. Por eso, cuando decide que una voz debe silenciarse, no lo hace por impulso, lo hace desde la memoria de lo que ya ha tolerado. Su forma de mandar a callar puede ser el cierre definitivo de una historia. Puede ser la clausura de un capítulo que él ya no está dispuesto a reabrir. Y eso le da una dignidad casi impenetrable. No vuelve atrás una vez que ha decidido que algo ya no suma. La capacidad de Tauro para mandar a callar sin estridencias también radica en su vínculo con la naturaleza. Este signo encarna los ciclos de la tierra, florece cuando es tiempo, reposa cuando es necesario, se endurece en el invierno. En su forma de imponer silencio hay una lógica natural. Sabe que todo tiene un momento, y cuando detecta que una interacción ha llegado a su fin, que la palabra se ha desgastado, se retira. Se vuelve piedra, se vuelve árbol, se vuelve viento sin eco. No necesita explicar su decisión. Simplemente actúa conforme al flujo orgánico de lo que su alma ya ha comprendido. Y esa naturalidad lo hace imponente. Lo más inspirador de la energía taurina es que, al mandar a callar, no pretende corregir al otro, sino proteger lo propio. Su intención no es herir, es resguardar. Y desde ese propósito, cada gesto, cada mirada, cada silencio se convierte en un manifiesto de autocuidado. En un recordatorio de que quien cuida su paz interna, cuida también el mundo que crea a su alrededor. Tauro no alza murallas desde el miedo, sino desde el amor propio. Y cuando cierra la puerta a la palabra que perturba, lo hace como quien honra el jardín que ha cultivado con devoción. Este signo es maestro de la elegancia firme. Su clase no se aprende en libros ni en normas sociales. Es una clase que brota de la coherencia entre lo que siente, lo que piensa y lo que permite. Cuando manda a callar, lo hace con una alineación que lo convierte en símbolo de integridad. Y en ese gesto, tan simple y tan potente, se revela una épica silenciosa, la del alma que se elige a sí misma por encima del caos. La del ser que defiende su serenidad como un acto sagrado. La del guardián que protege su templo interno con la fuerza tranquila de quien ya ha conquistado su propio reino.